Nos situamos en los años 50, en Estados Unidos. Un joven se estaba abriendo paso en el mundo del cine, haciendo pequeños papeles a la vez que trabajaba en diferentes oficios. Era una época en la que la televisión estaba cogiendo fuerza frente al cine. Este joven contaba con 28 años y se presentó a un casting de la CBS, que estaba buscando un protagonista para una serie de televisión del oeste llamada Cuero Crudo, estrenada en 1959. Clint Eastwood consiguió el papel secundario interpretando a un vaquero bueno, defensor de débiles y salvador de inocentes. En esa época, las series eran familiares, con poca violencia. Los americanos no querían sacar al exterior escenas que dañaran su imagen. Mientras tanto, en Europa, un director italiano llamado Sergio Leone, apasionado de las películas del oeste, empezaba a dar sus primeros pasos en un nuevo género dentro del western, tan importante que reviviría el western y marcaría a otros directores como George Lucas o Quentin Tarantino. Este subgénero dentro del western se llamaba Spaghetti Western y se caracterizaba por tener un escaso presupuesto, un alto nivel artístico con personajes más reales, aparentemente falsos de moral, de duro carácter y con altas dosis de violencia, siendo su temática básica la moral, lo bueno y lo malo. A finales de 1963, Leone tenía planeado realizar un western hispano-italiano. Buscaba una cara conocida para el proyecto, ofreciendo el papel a varios actores como Henry Fonda o Charles Bronson, pero todos lo rechazaron. Al final se lo propusieron a Eastwood. Pensaban que podía interpretar a un vaquero de manera convincente. Clint ya estaba aburrido de interpretar al mismo personaje en la serie Cuero Crudo durante 6 años y aceptó el papel. Además, su contrato en la serie le impedía aceptar películas pero no extranjeras. Eastwood pensó que aunque la película fuera un fracaso, por lo menos viajaría gratis a un país exótico. Haciendo caso omiso de su representante, que le aconsejó que no se metiera en esa producción, aceptó un contrato de $15,000 y 11 semanas de trabajo en España. Empezaba el inicio del rodaje de una película llamada Por un puñado de dólares. El siguiente paso era crear el personaje que daría vida a Eastwood en la película El hombre sin nombre, y para empezar tenía que transformar el personaje de vaquero pulcro y amable que estaba realizando en la serie Cuero Crudo a un pistolero solitario y enigmático. Y en esta ocasión fue el personaje quien se adaptó a la personalidad de Eastwood más que a la inversa. En la vida real, el actor era un hombre de pocas palabras, sereno, con carácter y que a veces recordaba a un felino. En más de una ocasión, Leone comentó que Eastwood siempre tenía sueño, justamente como un gato, y en los descansos aprovechaba para dormirse en el interior de un coche. Cuando no había que rodar, Eastwood desaparecía. Era tan misterioso como su propio personaje. Le gustaba estar solo, no se relacionaba con sus compañeros y jamás salía, pero a la hora de trabajar no protestaba por nada. Era muy disciplinado y observaba muy atento todos los detalles del rodaje, intentando aprender cómo se realizaba una película, algo que sin duda le ayudaría en el futuro. Colaboró bastante en dar forma al personaje, incluso eligió personalmente el vestuario, que debido al bajo presupuesto, el sombrero, las botas y los vaqueros los aportó el propio actor, además de 2 artículos que más definían al personaje, el poncho y los puros. El poncho lo compró en España, nunca tuvo un duplicado de él, y lo usaría en varias películas sin ni siquiera darle un lavado, para dar más realismo a las escenas. Los puros tan característicos los compró en una tienda de Beverly Hills. El actor no fumaba y de hecho le repugnaba el tabaco, pero creía que el sabor amargo del tabaco le ayudaría a lograr ese gesto característico de ceño fruncido, y tener los ojos siempre casi cerrados no era difícil, simplemente era una reacción natural al sol de Almería. El hombre sin nombre era poco hablador, de influencias mestizas en el vestir, con un carácter frío y un pasado desconocido al que únicamente le mueve el interés por el dinero. Un cazarrecompensas del que nadie sabe nada, sin pasado, sin ideales, descreído y con un brillo en los ojos a los que nada les sorprende. El rodaje de Por un puñado de dólares comenzó en 1962 y originalmente se iba a llamar El magnífico extraño, aunque se cambió 3 días antes del estreno. De hecho, nadie informó a Eastwood del cambio del título y no se enteró hasta 3 semanas después del estreno en una entrevista. El título era bastante apropiado, no era casualidad. Sergio Leone lo decidió en referencia al poco presupuesto que tenía para el proyecto y las continuas peleas que tuvo entre las distintas productoras, que discutían literalmente por un puñado de dólares. La historia nos cuenta cómo a un abandonado pueblo fronterizo llega un pistolero que, viendo la rivalidad de las 2 familias más poderosas del lugar, comienza a sacar provecho de la situación. Por un puñado de dólares tuvo un presupuesto de $200,000, mucho menos que los típicos western de Hollywood de la época, como Río Bravo, que costó $2 millones, o la superproducción La Conquista del Oeste, alcanzando $15 millones. El rodaje fue en España, gracias a los paisajes que se adaptaban al ambiente de la película, además de existir estructuras usadas en películas anteriores. Gran parte se rodó en Golden City, un poblado del oeste construido en el término municipal de Hoyos de Manzanares,
dólares en Madrid. Para Clint Eastwood el rodaje de la película fue de locos. Las mismas tomas se repetían 3 veces, por si se perdían en el laboratorio. Además, los actores hablaban cada uno su propio idioma y después se doblaban al italiano. Por eso en el plató de rodaje nunca había silencio, ya que no se grababa el sonido, algo que sorprendió a Clint. Pese a todo esto, Eastwood empezó a interpretar al hombre sin nombre, que le cambiaría su futuro. Y al director no le bastaba cualquier cosa. Quería tanto realismo en la película que no dejaba que nadie se moviera durante el rodaje para no enturbiar la atmósfera. Convenció a Clint para que fumara pese a ser un antitabaco, pero no bastaba con que solo fumara. Quería que se enganchara realmente para que fuera más realista. La película se estrenó en Italia, siendo un gran éxito en taquilla, y en 1967 se dobló al inglés y se estrenó en Estados Unidos, donde también arrasó, convirtiendo a Clint Eastwood en una estrella emergente. Solo en Estados Unidos llegó a alcanzar 14 millones de dólares y fue el primer western italiano que se estrenó en ese país. De vuelta a Estados Unidos, Clint seguía sin recibir ofertas de Hollywood, como si nada hubiera pasado. Se había reincorporado a la serie Cuero Crudo y seguía con la prohibición de realizar otros proyectos en el país. Medio año después de realizar por un puñado de dólares y debido al gran éxito, la productora empezó con los trámites para volver a contratar Eastwood en una segunda película. El actor aceptó y obtuvo una notable mejoría en su salario, subiendo a $50.000. En la primavera de 1965, Eastwood llegó a Roma para comenzar los ensayos y rodar algunas escenas de la nueva película que se llamaría La muerte tenía un precio. El director Sergio Leone mantenía la estética, la atmósfera y a gran parte del equipo en su segunda aventura en España, aunque en esta ocasión Eastwood no estaría solo, ya que compartiría cartel con otro actor de Hollywood, Lee Van Cleef, en el papel del coronel Mortimer. Eastwood vuelve a repetir el personaje con el nombre del Manco, y se podría decir que es el mismo personaje que interpretó en la película anterior, una nueva aventura del hombre sin nombre, pero sin saber si fue antes o después que la anterior película. El Manco es un cazarrecompensas que no rehúye el enfrentamiento cara a cara con los hombres a los que él persigue, y que normalmente esconde su mano derecha debajo de un poncho hasta el momento de disparar. El Manco es rápido, impulsivo y avaricioso. Poniendo la atención en un malvado forajido llamado el Indio, es entonces cuando se cruza en su camino el coronel Mortimer. En un principio, las localizaciones para grabar la película iban a ser cerca de Madrid, pero el clima era muy inestable y resultaba imprescindible rodar con buen tiempo. Por esta razón se decidió por Almería, más concretamente en Tabernas, un lugar muy interesante desde el punto de vista geológico. Todo era a más en esta película. Más presupuesto, $600.000, una historia con más matices, más personajes, y los resultados fueron mejores que la película anterior, aunque no era una secuela. Clint Eastwood apareció con el mismo sombrero, el mismo poncho y también con sus característicos cigarrillos. Con esta segunda película, el actor empieza a fomentar su fama de tipo duro con el personaje del Manco y será una seña de identidad en sus futuros trabajos. La película se convirtió en la más taquillera en Italia y España, y no fue a menos en Estados Unidos, aunque la crítica la tacharía de sangrienta, violenta y falta de diálogo. Consiguiendo una recaudación total de $15 millones, dio pie para pensar en la tercera entrega, que se llamaría El bueno, el feo y el malo. Clint Eastwood volvió a Estados Unidos para seguir grabando la serie Cuero Crudo, aunque poco tiempo después y tras 8 años de emisión, la serie fue cancelada, recibiendo el actor una retribución y quedando libre para participar en otros proyectos en su país. Aunque no tenía problemas económicos, tampoco recibía ofertas de Hollywood. Eso sí, Sergio Leone quería de nuevo a Clint para la tercera película, acercándose a su casa en Los Ángeles, donde discutieron las condiciones. El presupuesto del bueno, el feo y el malo ascendió a $1.200.000, y en esta ocasión eran 2 actores más los que compartían cartel con Clint, Eli Wallach y Lee Van Cleef, surgiendo una protesta en la que Eastwood declaraba: al principio estaba yo solo, luego 2 y ahora ya somos 3. Al final voy a acabar con un destacamento de caballería entero. La acción de la película es un sangriento western durante la Guerra de Secesión, en la que 3 hombres violentos se pelean por una caja que contiene $200.000, que fue escondida en una tumba, y el problema es que ninguno de los 3 puede encontrar esa tumba sin la ayuda de los otros 2, y pese a odiarse deberán colaborar para poder encontrar el preciado botín. Los exteriores se rodaron de nuevo en España, comenzando en Roma, para luego trasladarse a Almería, Madrid y Burgos. Leone descartó, o se vio obligado a descartar, localizaciones en Estados Unidos, ya que en un principio se había pensado en rodar al menos 2 semanas en Nuevo México y Arizona, y fue la película más taquillera de la trilogía del dólar, recaudando $25 millones. Además, llevaba a un mayor extremo todos los rasgos que caracterizaban las 2 anteriores: más larga, más violenta, con una banda sonora aún más épica y un duelo final a 3 bandas. Cuando las 3 películas de Leone ya habían logrado estrenarse con éxito en Estados Unidos,
Unidos, Eastwood respondió a los que las criticaban, comentando que la última tiene las peores críticas de las tres, sin embargo fue la más vista. A los críticos les gusta mucho que aparezcan diálogos en las escenas, pero lo que realmente genera el entusiasmo y la emoción en el público es la acción. El bueno, el feo y el malo se convirtió en uno de los westerns más famosos de la historia del cine y puso el broche de oro a la trilogía del dólar. Clint Eastwood regresa a Estados Unidos y no volvería a trabajar más en España. A su vuelta, crea su propia compañía cinematográfica llamada Malpaso. Quería hacer sus propias producciones sin sentir la presión de otras productoras. Durante aquella época se rumoreaba que se iba a realizar un cuarto spaghetti western a las órdenes de Sergio Leone, que contaría con más aventuras del hombre sin nombre. Leone viajó a Los Ángeles para ofrecer a Clint el papel de un pistolero llamado Armónica, pero al final no llegaron a un acuerdo y el pistolero fue interpretado por Charles Bronson en el western hasta que llegó su hora. Por otro lado, Clint empieza a tener ofertas de nuevos proyectos en su país, aunque lo primero que le pidieron es que protagonizara un western. El público quería que Eastwood volviera a enfundarse en el personaje que antaño le dio tantos éxitos, el hombre sin nombre. En 1967, la productora United Artists, que en aquella época fue la encargada de distribuir la trilogía del dólar en Estados Unidos, ofreció a Clint Eastwood protagonizar un nuevo western. Este aceptó el proyecto, llevando parte de la producción su recién fundada compañía Malpaso. Empezaba el rodaje del primer western no europeo que protagonizó Clint, llamado Cometieron dos errores, en el cual se notaba, en parte, la influencia del spaghetti western. Al principio le ofrecieron la dirección a Sergio Leone, pero no pudo aceptar por estar trabajando en ese momento en el western Érase una vez en el oeste. Al final fue dirigida por Ted Post, amigo de Clint Eastwood. La historia gira en torno a Jed Cooper, un vaquero que va a ser ahorcado acusado de robar ganado, aunque en el último instante es salvado por un comisario a las órdenes del juez Fenton. Cooper es aconsejado por el juez para que se olvide del pasado y le ofrece un puesto como comisario. Sin embargo, la vida de Cooper está marcada por la cicatriz que le dejó la soga en el cuello y no está dispuesto a olvidar tan fácilmente, dedicándose a buscar a los hombres que cometieron dos errores: ahorcar al hombre equivocado y no terminar el trabajo. En esta película, Eastwood sigue conservando su imagen de tipo duro, aunque ya no es el desalmado de las películas de Leone, ni tampoco el hombre desconocido sin pasado. Su personaje tiene nombre y esta vez todas sus acciones permanecen bajo la protección de la ley, aunque se dejará llevar por sus deseos de venganza. El personaje lleva el mismo cinturón y la misma funda de la pistola que en la trilogía del dólar. Cometieron dos errores fue un gran éxito en taquilla, aunque fue masacrada por la crítica de la época, y acabó siendo un western eficaz con una moral que invitaba a la reflexión. Con la popularidad mundial que tuvieron los spaghetti western y el éxito de Cometieron dos errores, Clint Eastwood ya no era el hombre sin nombre. Ahora y para siempre la prensa conocía su nombre y deseaba entrevistarlo. Pasados 2 años, en 1969, protagonizó el western Dos mulas y una mujer, también conocida como Dos mulas para la hermana Sara. Y en esta ocasión nos situamos en México, a finales del siglo XIX, justo cuando ha estallado la guerra entre los seguidores de Juárez y las tropas francesas del emperador Maximiliano de Austria. Hogan, un pistolero y mercenario, rescata a una monja cuando ésta iba a ser atacada por unos malhechores. Este hecho se convierte en un afortunado encuentro para el pistolero, ya que la monja tiene información relevante sobre una fortaleza que el pistolero quiere asaltar. La pareja empezará un viaje pasando por situaciones inesperadas, y a pesar de sus diferencias, surgirá una química especial entre ellos. En esta película destacaba la banda sonora, sobre todo el tema principal, creado por el maestro Ennio Morricone, y el personaje de Eastwood también llevaba el mismo cinturón y la misma funda de la pistola que en las películas anteriores. No fue bien recibida por la crítica, aunque se consideró entretenida y con toques de humor. Además, esta película fue muy importante para Clint Eastwood. Por un lado, consolidó su relación profesional con el director Don Siegel, con el que luego rodaría uno de sus mayores éxitos, Harry el Sucio, y por otro lado, seguiría perfeccionando su estilo en uno de sus géneros preferidos, el western, que allanaría el terreno para grandes títulos en el futuro. Mientras tanto, y en el mismo año, Eastwood trabajó en otras películas con las que obtuvo importantes éxitos, como La leyenda de la ciudad sin nombre, un western atípico rodado en clave musical, en el que Clint sorprendió cuando se comprometió a cantar, aunque más tarde el actor señalaría que la película influiría en su decisión de adoptar una actitud más sensata y producir películas de bajo presupuesto. En 1972, Eastwood decidió producir y protagonizar una nueva película tras leer el guión que le dejó con buen sabor de boca. La película se llamaría Joe Kidd, en el que el actor retoma una vez más el papel de pistolero errante y rudo, enfrentándose esta vez a un despiadado aristócrata que planea una brutal caza contra un revolucionario llamado Louis Chama. Eastwood estuvo enfermo durante el rodaje debido a una infección bronquial, teniendo ataques de ansiedad, lo que originó una falsa leyenda,
crítica, que decía que el actor tenía fobia a los caballos. Joe Kidd fue la última película en la que alguien dirigió a Clint Eastwood en un western. Los siguientes 4 westerns de Eastwood no solo serían los últimos, sino que todos serían dirigidos y protagonizados por el propio actor. Joe Kidd supuso para Malpaso, su productora, un éxito comercial, y la fama de Eastwood siguió subiendo como la espuma, lo que le permitió realizar los proyectos que a él le apetecían. Con todo esto quedaba claro que Eastwood quería empezar cuanto antes un proyecto propio, donde demostrar su valía y a la vez rendir homenaje a Don Siegel y Sergio Leone. Con más de 40 años, Clint ya tenía más que aprendidos los conceptos que estos dos míticos directores le habían enseñado, e iba a dar ya el paso necesario para que sus películas fueran ya realmente sus películas, y no la herencia de otros. Para ello, a primeros de 1973 se embarca en el proyecto Infierno de Cobardes, también llamada La Venganza del Muerto, siendo el primer western en dirigir y protagonizar. Un spaghetti western pese a estar rodado en Estados Unidos. En este nos cuenta la historia de un enigmático pistolero que llega a un pueblo lleno de cobardes ciudadanos, y estos deciden contratarle para que les defienda de una banda de pistoleros que les tienen atemorizados, acabando todo en una situación muy inesperada. Infierno de Cobardes es un western psicológico, en el que el director empezaba a allanar el camino para lo que estaba por venir. Clint Eastwood afirmó en más de una ocasión que en las lápidas del cementerio al que llega el extranjero antes de marcharse del pueblo, había 2 con los nombres de Sergio Leone y Don Siegel. Esto indicaba por un lado un homenaje a los dos directores y por otro una clara declaración de intenciones, su deseo de independencia y dar un paso más allá como director, enterrando su pasado, aunque en esta película se seguía notando la clara influencia de Sergio Leone. Infierno de Cobardes fue un éxito en taquilla. Eastwood era uno de los 10 actores más taquilleros por aquel entonces, aunque fue mal recibida por la mayor parte de la crítica. Incluso el mítico John Wayne le envió una carta a Eastwood manifestando su desaprobación con la película y diciéndole que se estaba cargando la tradición del viejo oeste americano, lo cual truncó el deseo de Eastwood de rodar un western con Wayne. 4 años después, en 1976, vuelve a dirigirse a sí mismo en un segundo western, El Fuera de la Ley, también llamado El Fugitivo Josie Wells. En un principio, la película iba a ser dirigida por Philip Kaufman, autor del guión, pero al comenzar el rodaje y debido a diferencias artísticas y personales con Eastwood, este decidió despedirlo y se encargó de la dirección. Este hecho provocó un conflicto con el Sindicato de Directores de Estados Unidos, que aprobó una nueva normativa para aumentar las sanciones impuestas a un productor cuando este despedía a un director para reemplazarlo por sí mismo. La película está ambientada en la Guerra de Secesión Americana, en la cual narra la historia de Josie Wells, un ex soldado confederado que se dedica a atender su granja al lado de su esposa y su pequeño hijo, hasta que un día los botas rojas al servicio de la Unión matan a su familia, y desde entonces Wells decidirá cobrar venganza. En esta película, Clint crea uno de sus mejores papeles, un personaje forzado primero a meterse en una guerra que no es la suya, y posteriormente a ser un proscrito sin quererlo. Aquí se ve que pese a que Clint sigue los cánones del género, tiene muchos detalles que lo empiezan a hacer algo especial, tanto en las localizaciones como en el desarrollo de los personajes. El resultado de la película fue un éxito a todos los niveles, con excelentes resultados de crítica y público. Eastwood ve por fin reconocida una de sus películas como director, llegando incluso a conseguir una nominación al Oscar en el apartado de Mejor Banda Sonora Original. En El Fuera de la Ley, Eastwood sabe que ha realizado un buen trabajo, entre otras cosas porque consigue aquello que buscaba, reflejar el mal de las guerras, cualquiera de ellas, y no duda en mostrar todo lo cruento de ellas, venganzas, trampas en uno y otro bando y las consecuencias de todo esto. Eastwood vuelve a ser inexpresivo en su papel, a la manera de sus antiguos westerns, mostrando pocos sentimientos, y solo cuando se ve forzado a ello, como por ejemplo al perder a su familia, o al encontrar de nuevo el amor, moviendo ligeramente los músculos de su rostro. A partir de la década de los 80, Eastwood compaginó sus papeles como actor con una cada vez mayor actividad en la dirección. En 1985 dirigió y protagonizó su tercer western, El Jinete Pálido, que representa sin lugar a dudas el inicio de su etapa de madurez como director, y empieza a ser reconocido como un gran cineasta, especialmente en Europa, aunque su obra no sea todavía demasiado extensa. El Jinete Pálido es la antesala de lo que estaba por venir, y también podíamos decir que es una revisión de la película Infierno de Cobardes, con un Eastwood mucho más experimentado tras la cámara, y eso se notaba. En esta ocasión el actor encarna a El Predicador, un extraño hombre que va a parar a un apartado poblado de mineros para ayudar a estos a enfrentarse al cacique del lugar, que quiere echarlos de sus tierras cueste lo que cueste. El Predicador es el hombre sin nombre, un claro homenaje a los spaghetti western de antaño, aunque de predicador tiene poco. Es un veterano pistolero que quizás quiere purgar sus penas
apenas, pero por desgracia tiene que volver a empuñar sus armas. Su llegada al principio de la película, apareciendo de la nada entre la niebla, da pie a pensar quién es realmente, un personaje fantasmal, una clara conexión con su primer western como director, Infierno de Cobardes. El jinete pálido es considerado un western con reminiscencias bíblicas, donde Clint consiguió actualizar un género que parecía agotado por el cambio de los gustos del público, pero no sería hasta en la década de los 90 cuando el trabajo de Clint Eastwood fuera reconocido y premiado, y sobre todo gracias a la siguiente película que dirigió y protagonizó en 1992, llamada Sin Perdón, en el que encarna a un pistolero viudo con un pasado teñido de sangre, que intenta sobrevivir apartado de todos, sacando adelante a sus dos hijos, que tuvo con la única mujer que le ayudó a limpiar su conciencia del dolor y la muerte que infligió en su juventud. William Munny volverá a comunicarse con el mundo una vez más, en el que surgirá su parte más oscura, y con la ayuda de un antiguo compañero de armas y un joven pistolero corto de vista fascinado por la leyenda de los pistoleros antiguos, iniciará su última aventura. Sin Perdón está dedicada a los directores Sergio Leone y Don Siegel, y es un western que décadas después de la aparente muerte del género consigue recuperar toda la tradición de este. Clint Eastwood compró el guión en los años 80 y esperó casi 10 años para realizar el proyecto. Quería tener la edad suficiente para dar un mayor realismo al personaje, con esa dureza y carisma que tan famoso le han hecho. Apenas cambió nada del guión, salvo en el título, que pasó de llamarse Los asesinatos de William Munny a Sin Perdón. En cuanto a la elección de los actores, por primera vez Eastwood se atreve a trabajar con actores de primer nivel, como Gene Hackman, Morgan Freeman o Richard Harris. Hasta ese momento siempre había preferido trabajar con actores secundarios, eso sí, de gran calado. La película fue un gran éxito comercial. Con un presupuesto de 14 millones de dólares, consiguió 159 millones de dólares, y por primera vez la crítica y el público se pusieron de acuerdo en su valoración, aunque sería en la ceremonia de los Oscars cuando Clint Eastwood recibiera el reconocimiento definitivo. Sin Perdón ganó 4 estatuillas: mejor película, mejor director, mejor actor secundario y mejor edición. Considerada la obra maestra de Clint Eastwood, es un sombrío y crepuscular recorrido por el cansancio del héroe y su imposible redención. En él vemos que ya el oeste no es lo que era, donde un viejo pistolero tiene que hacer un último trabajo, pese a que la edad y el tiempo no perdona. Y esta pudiera ser la historia de cualquiera de los personajes que había dado vida a Clint en sus westerns, aunque en esta historia vemos que todo no es tan sencillo como lo era antes. En las películas de Clint, el personaje expresa sus sentimientos de rabia, dolor o amor, en un mundo donde la violencia domina sobre cualquier otro sentimiento, un mundo lleno de perdedores, en busca de una redención que nunca llega, donde el pasado siempre vuelve de una u otra forma a sus vidas. Clint Eastwood es considerado un icono, un mito y una leyenda del cine, un actor y director increíblemente prolífico, una figura ligada para siempre al género del western. Clint Eastwood, la historia de una leyenda.